Conectar. Estamos muy emocionados de comenzar este día 2. Hoy contamos con la presencia de una líder extraordinaria, innovadora y visionaria. Ella es Fernanda Calvillo, Talent Operation Lead de Bimbo Bakeries USA, una de las empresas más exitosas y reconocidas del mundo. Así que prepárense para disfrutar de una sesión llena de aprendizaje, insights y consejos prácticos. No duden en participar y hacerle sus preguntas dentro del chat. Va a estar abierto durante toda la sesión. Vamos a conocer a Fernanda. No se escucha el audio, Tim. Fallas técnicas, fallas técnicas. Fernanda Calvillo, Talent Operations Lead North America en Bimbo Bakeries USA. Socióloga con máster en equidad y desarrollo y diplomado en fortalecimiento de gestión personal. Ha acumulado más de 5 años de experiencia en recursos humanos en equipos internacionales en Bimbo y Terrible. Especialista en cultura organizacional global, talento, diversidad, inclusión y equidad, así como en funciones de adquisición, learning and development, employer branding y comunicación. Fernanda Calvillo comprende el poder transformador de una buena historia en la motivación y el sentido de pertenencia empresarial. Su experiencia le ha proporcionado la capacidad de reconocer cómo una narrativa impactante puede impulsar y, por el contrario, cómo afecta su ausencia dentro de la cultura organizacional. Bienvenida, Fer. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Te cedo micrófonos. Muchísimas gracias, Aranza, y es un placer y un honor de verdad haber sido invitada a este espacio. Bueno, ya más o menos escucharon un poquito de mí. Tengo más de 10 años ya trabajando en Bimbo y me ha tocado liderar a nivel global las áreas de comunicación interna, cultura organizacional, diversidad, equidad e inclusión, y también he formado parte de los equipos de fusiones y adquisiciones en diferentes geografías. Entonces, el día de hoy les traigo un pedacito de lo que tiene que ver con las historias. No vamos a hablar de storytelling directamente, quiero decirles eso. Esto realmente es un enfoque diferente, y de cómo se conectan las historias con la cultura de la empresa. Entonces, quiero empezar justamente con una historia, y al final vamos a tener un poco más de tiempo, pues también de escucharlos, de tener sus reacciones. De igual forma, si durante la presentación tienen alguna pregunta, por favor, compártanla en el chat y con muchísimo gusto las vamos a ir respondiendo a lo largo de esta presentación. Entonces, pues bueno, ahora sí que comenzamos. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Y bueno, para esto son las 4 de la mañana. Vamos a pensar que estamos en la Ciudad de México, ¿no? Se escucha por ahí un gallo cantar y Yolanda García, jefa de familia y panadera, se despierta. Ella va a la cocina, desayuna un sándwich antes de ponerse el uniforme. El sol todavía no sale, pero a ella parece no importarle mucho, ¿no? Al entrar a la panadería, ese olor a pan fresco llena todo el aire y ella se siente muy orgullosa de ser bimbera, porque trabaja para una empresa que sabe que se preocupa por ella, por la comunidad y por esa comunidad global. Aunque ella es una sola persona, sabe que desempeña un papel crucial en la misión a gran escala, que es poner alimentos panificados, nutritivos en las manos de todos. Y esta misión y esta compañía son lo que la impulsa y lo que también la recompensa, ¿por qué no decirlo? Y en la siguiente lámina, como Yolanda, pues hay más de 148,000 bimberos alrededor del mundo que están comprometidos con mejorar las vidas de aquellos a quienes servimos, nuestros colaboradores, nuestros consumidores, nuestros clientes y nuestro planeta. Y esto se refleja tanto en la misión de la empresa como en la cultura. En la siguiente, existimos para alimentar un mundo mejor, y bueno, este propósito surge de nuestras creencias y compromiso con la justicia social. Y es por eso que trabajamos como lo hacemos hoy en día. Y aunque nos hemos transformado a lo largo de los años, seguimos bien arraigados en esas creencias que nos ayudaron a llegar aquí, y nunca vamos a perder esos cimientos, pues son los que nos mantienen fuertes y conectados con lo que es importante. El día de hoy les quiero contar un poco más sobre esta historia,
sobre esa historia de Bimbo, que creo que de esa historia yo a nivel personal he aprendido muchísimo, me ha dejado muchísimo. Y he visto también cómo hemos tocado las vidas de diferentes personas sin importar el continente. Como les decía, al final vamos a abordar de una manera más académica, digamos, la relación que tienen las historias con la cultura empresarial y cuál es realmente como esa receta secreta, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina les quiero comentar un poquito cómo comenzó todo esto, ¿no? Y todo empezó en una panadería en donde los fundadores de Bimbo vendían sándwiches en esta panadería que estaba en la Ciudad de México. Vendían sándwiches, además de vender el pan, y le compraban a lo que era en aquel entonces un competidor. Pero rápidamente se dieron cuenta que ese pan que le compraban al competidor tenía moho. O sea, muy rápidamente se echaba a perder y tenía moho. Entonces, en su frustración de que los sándwiches que querían ofrecerle a los clientes no duraban, decidieron hornear su propio pan de caja y eventualmente abrir una planta de pan de caja, ¿no? Entonces Bimbo fue fundada en la Ciudad de México en 1945 con Lorenzo Servitje como gerente general y eran solo 34 colaboradores. Había 10 camiones de reparto y una pequeña panadería ubicada al norte de la ciudad. Y el 2 de diciembre de ese año, del 45, a las 3 de la tarde se horneó el primer pan Super Bimbo, así se llamaba. El plan comercial de aquel entonces consistía en patrullar toda la ciudad y lo que hacían es que tomaban fotografías, ¿no? Llevaban fotografías del pan para poderlo vender. Y iban preguntando tienda por tienda si ya compraban pan empacado. Y si les decían que sí, decían, perfecto, te vamos a dar una promesa de servicio diario y de buena calidad. Y se dieron cuenta que las tiendas tenían pues ese dolor común, ¿no? Que el pan no tenía una buena calidad o que los vendedores no iban con la suficiente frecuencia a visitarlos. Entonces estaban muy, ahora sí que muy en desacuerdo en cómo se estaba manejando en aquel entonces. Entonces nuestros fundadores visitaron toda la ciudad y tenían un formulario que llenaban a mano, por supuesto. Iban anotando si los clientes querían servicio. Y así fue como se empezaron a crear las primeras rutas comerciales. Y bueno, en la siguiente lámina vamos a ver que el crecimiento de la empresa a partir de ahí fue exponencial y fue marcado principalmente por la internacionalización, que comenzó justamente con las primeras exportaciones de México a Houston. A través de vehículos de reparto, exportaban pan a mediados de los 80s, hasta que esto evolucionó en la apertura de plantas en otros países y posteriormente en múltiples adquisiciones, ¿no? Aquí pueden ver algunas de las cifras, en cómo fue evolucionando. Entonces, lo que empezó como una empresa familiar, pues realmente se ha convertido en una empresa global al día de hoy, ¿no? Y en la siguiente les quiero contar un poco en dónde estamos y luego vamos a regresar a hablar también de los orígenes y cómo se conecta hoy con el éxito que tenemos de la empresa. Hoy Bimbo opera en 34 países y les cuento que cuando yo empecé mi carrera en la empresa estábamos en 19 países. Puedo decirles que cada vez que llegamos a una nueva geografía, la historia de la fundación y nuestra cultura organizacional centrada en la persona resuenan. De verdad, no importa si estamos hablando de India, de China, cuando una empresa logra contar estas historias entrelazadas con valores universales, eso de verdad hemos aprendido que toca los corazones de todas las personas que forman parte de la empresa. Entonces aquí de nuevo pueden ver un poco de la numeralia, pueden ver dónde estamos en los países eh, y la verdad es que eso ha sido de lo más enriquecedor, ¿no? Otra cosa que hemos aprendido a través de los años de adquisiciones y expansión geográfica es el no llegar únicamente a instalar nuestra cultura y a instalar nuestra historia, sino estar mucho más abiertos a escuchar cuáles son las historias locales, las historias de los mitos fundacionales de esas compañías que se están adquiriendo y cómo eso nos puede enriquecer a nosotros. Y les quiero poner un ejemplo. Hace un par de años se adquirió una compañía que se llamaba East Bolt, que ahora se conoce como Bimbo QSR, que es la empresa que hace bollos de hamburguesa y hot dogs para diferentes cadenas de comida rápida alrededor del mundo, entre ellas, por ejemplo, Wendy's, ¿no? McDonald's.
Y esta empresa de verdad traía una historia increíble de innovación, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos aprender de esa innovación que ellos tienen, de esos años de experiencia que tienen y todavía potenciar aún más la forma en la que nosotros veíamos la innovación? Entonces, bueno, así digo, tenemos un montón de ejemplos, pero eso es algo que quería traerles el día de hoy. Y bueno, ¿cómo ocurrió esto, no? O sea, ya hablamos un poco aquí de en dónde estamos, pero lo más importante es, y en la siguiente lámina, ¿cómo ocurrió esto? Si me ayudan con dos láminas adelante. Y bueno, esto ocurrió a través principalmente de una receta de 5 ingredientes que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, vámonos a la primera. El primer ingrediente es una actitud que reta y que enfrenta los desafíos. Entonces, nuestros fundadores eran visionarios y la empresa comenzó justamente con eso, con una mentalidad de fundadores. Si a alguien le interesa, por ahí hay un libro que se llama Founders Mentality, que es buenísimo. Y realmente el objetivo era ofrecer este pan realmente bueno, nutritivo, sabroso, fresco. Era una promesa que hoy en día a lo mejor parecerá básica, pero que era una promesa muy importante y sigue siéndolo. Cuando comenzó el negocio, todos los días se revisaban cada uno de los productos. Los artículos de producción eran entregados, se olían, se pesaban, se probaban, se registraba y se llevaba una bitácora para determinar si cumplían o no con la calidad adecuada. Esta información luego la comunicaban al departamento de producción. Recuerden que estamos hablando de los años 40. Hoy en día, esta obsesión por la calidad persiste e incluso ha evolucionado y muchísimo, ¿no? Y sobre todo apoyada en la tecnología. Ahora, el segundo ingrediente de esta receta es conectar siempre con con nuestros consumidores de diferentes formas, hacerlos parte de la creación, escucharlos, estar súper cerca de ellos. Eh, un ejemplo de esto es haciendo pues publicidad responsable, ¿no? Que refleje las comunidades en las que operamos. Don Lorenzo y don Roberto, dos de nuestros fundadores, de hecho, cuentan cómo iban a comunidades rurales y llevaban unas placas de metal que fijaban con clavos a lo largo de estas pequeñas ciudades o poblados. Por supuesto que hoy pues no es que vayamos nada más con una placa de metal, pero les cuento esta historia para que vean cómo desde los inicios Bimbo realmente tenía un enfoque en el consumidor, un enfoque realmente en la mercadotecnia, en la publicidad, y entendían la importancia que esto tenía y el impacto. De igual forma, esto ha evolucionado a lo largo de los años, ahora ya incluso, digo, desde más de una década hacia acá, tenemos esta visión de diversidad e inclusión a través de la publicidad y hemos ido ahora sí que mejorando y fortaleciéndonos como empresa y al día de hoy incluso hemos renovado nuestro espíritu de conectar con nuestros consumidores. Em, Tercer punto de nuestra receta, o tercer ingrediente, a través de un portafolio diversificado de marcas globales preferidas por los consumidores, ¿no? Y aquí digo, pueden ver algunas de las marcas que tenemos, no me quiero detener demasiado en este punto, seguramente reconocerán algunas de las que están aquí, porque la mayor parte de los hogares en México consume algunas de nuestras marcas. Sanísimo también es una marca orgullosamente bimbera. Eh, y bueno, en la siguiente lámina quiero hacer un énfasis en el fuerte propósito de marca. Y digo, aquí hay algunos datos que más allá de decir, ay, Bimbo es gigante y Bimbo es importante, la importancia que tenemos las empresas y el alcance que tenemos, la penetración que tienen nuestras marcas, conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Y yo recuerdo muy bien cómo nuestro director general, que es Daniel Servitje, hoy en día nos decía que para él era muy importante que cada uno de los contactos que tenga la empresa, no importa si estamos hablando de un cliente, de un consumidor, de un proveedor, obviamente empezando por los colaboradores, tenía que hacer una diferencia en la vida de esa persona. Tenía que hacer su día mejor, tenía que hacer su vida mejor. Entonces, este propósito tan profundo de marca, de cómo conectamos con lo que a la gente más le importa, ha sido algo que ha permanecido a través de los tiempos o que incluso hemos tratado de acentuar aún más. Y bueno, ahora sí vamos al tercer ingrediente, ya me andaba adelantando, pero el tercer ingrediente es que siempre hemos buscado crecer y expandir nuestra distribución. Han sido premisas claves desde el inicio y esta foto a mí personalmente me fascina porque el día que la vi
Yo pensé que era Photoshop. Yo dije, ¿a quién se le ocurrió hacer esta imagen? Me dijeron, no, 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 a ver, espérame, es una imagen real. Es una imagen que no se sabe muy bien si es de años 40, 50, pero lo que les quiero contar con esta imagen es que realmente refleja la persistencia con la que se buscaba llegar realmente a todos los rincones de México y servir a cada una de las personas que formamos parte de este país, ¿no? Que fue donde empezó todo. Entonces aquí pueden ver cómo hay un grupo de vendedoras, vendedores, lo suben a una balsa y van a pasar hacia el otro lado, a una zona que parece eh, muy poco accesible, pero aún así fue posible llegar ahí. Y bueno, esto en la siguiente, nuestra red de distribución, lo que hace es que cada día recorremos 129 veces el mundo, ¿no? A través de esta red de distribución que tenemos. Y de nuevo, cada ruta que da una vuelta, cada ruta que va a alguna tienda, eso se traduce, ¿no? En el nivel de responsabilidad y de alcance que podemos tener como compañía. Hoy tenemos más de 3.5 millones de puntos de venta en el mundo y aquí ven también el número de consumidores a los que estamos llegando. Nuestro cuarto ingrediente, y les diría el más importante, es nuestra cultura centrada en las personas. De hecho, don Lorenzo se dedicó a pensar muchísimo, a analizar y a plasmar en escritos cuáles eran las razones de existir de la empresa. Y estas siempre iban más allá de las ganancias, ¿no? Bimbo nace con un profundo sentido social. Em, y desde el inicio también se habló de colaboradores en vez de empleados. El área de recursos humanos, de hecho, nunca se llamaba recursos humanos, se llamaba personal, porque se dice que las personas no somos recursos. Entonces, las palabras importan y las palabras importan mucho. Incluso el racional que hay detrás de un solo concepto por sí solo se convierte en un símbolo de la cultura y puede contar una historia muy poderosa. Em, Algo que también les quiero compartir es, bueno, tenemos varias creencias y están en la siguiente lámina. De igual forma, el eje principal o nuestra principal creencia es valoramos a la persona. Y como parte de ella, contamos con algo que se llama la regla de oro. Y la regla de oro dice así, es tratar a todos, tratar a los demás con respeto, justicia, confianza y afecto. Y sí, escucharon bien, hablamos de afecto. Y recuerdo muy bien, en una conversación con una colega de China me decía, es que la palabra afecto no la entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo afecto? O sea, como love, ¿no? O sea, como amor, como cariño. Y hace unos años tenía esta conversación y justamente la semana pasada estuve con ella y me dijo, Fer, nada más te quiero contar algo, ya entendí que es afecto, ya entendí que va mucho más allá del respeto, ya entendí que realmente es crear este espacio de seguridad psicológica con la gente, en donde ellos sientan que pueden ser ellos mismos y por qué no, o sea, hay cariño entre los equipos y eso es algo que queremos y eso es lo que hace muy única la cultura de la empresa. Cuando yo entré hace ya unos ayeres a la empresa, estaba enfrentándome a a mi primer desafío, ¿no? A mi primer desafío. Entonces me acerco con mi jefe y le digo, híjole, necesito un consejo. La verdad es que no sé qué hacer. Y me acuerdo que esa fue la primera vez que escuché un poco más de la regla de oro. Por supuesto que ya la había escuchado y ya me habían platicado muchas veces de ella, pero es la primera vez que escuché a un líder en acción transmitiéndola. Y me dijo, mira, Fer, piensa en la regla de oro. Úsala como tu guía e incluso úsala como un checklist y pregúntate, ¿esta resolución, además de tocar todas las cosas básicas técnicas, realmente está emanando respeto, está tratando a esa persona con justicia, con confianza y con afecto? Si tu respuesta es sí, entonces ese es un buen camino que puedes seguir. Entonces me decía, siempre utilízala como esa guía. Y no importa si estamos pasando por una situación muy complicada con alguna persona, nosotros creemos que cualquier persona, todas las personas tienen dignidad, partimos de la dignidad de la persona y que de verdad no importa la complejidad que se esté enfrentando, siempre podemos cuidar el trato hacia los demás. Algo más de la cultura es que tenemos la filosofía que es ser una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana.
Y siempre ha sido esta conciliación de los opuestos de ser productivos, pero ser humanos, ¿no? En donde hay que llegar al resultado, por supuesto que sí, pero al mismo tiempo hay que cuidar cómo llegamos a ese resultado, cuidar las formas. Entonces eso es algo que se los quiero compartir porque a mí personalmente me ha ayudado a crecer mucho en mi vida. Y yo también he visto cómo esta filosofía toca a otras personas que incluso el día de hoy ya no están en la empresa, que están en otros lados, pero me dicen, eso me lo he llevado conmigo porque me ha hecho, pues como tal, una mejor persona, ¿no? Entonces, bueno, eso es sobre la cultura. Y nuestro quinto ingrediente, que van a ver en la siguiente lámina, es una visión de largo plazo, enfoque en la reinversión. Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Con nuestra cultura centrada en la persona y sobre todo también a través de esa cultura perseguir el crecimiento. Siempre optar por el largo plazo. Y había una creencia en la lámina anterior que decía, permanecemos y trascendemos en el tiempo. Y esto tiene que ver con la filosofía de reinversión. La mentalidad de vender y crecer ha estado en nuestro ADN como empresa. Y también este deseo de asumir riesgos calculados para hacerlo. Entonces, este nivel de reinversión nos ha permitido desarrollar un montón de crecimiento para expandirnos geográficamente. Entonces, aquí pueden ver, o sea, el 80% de nuestras ganancias se han reinvertido. Y esto va de la mano también en la manera en que se gestiona el negocio y se toman decisiones. Nunca comprometer el futuro por decisiones del corto plazo. Y esto está muy vinculado con la sustentabilidad. La sustentabilidad tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo operamos el día de hoy sin comprometer el futuro de las generaciones? E incluso no es nada más sin comprometerlo, es haciéndolo mejor. Entonces, cuando hemos tenido negocios que pues han perdido durante un periodo de tiempo prolongado, pero sabiendo que en el futuro van a dar frutos y se vuelven compañías exitosas. Entonces, esto es otro de nuestros eh, ingredientes indispensables en la receta de éxito de la compañía. Entonces, en la siguiente podemos ver, digo, no sé si se va a alcanzar a ver mucho, pero a través de los años, cuáles son todas las adquisiciones que hemos tenido. A mí personalmente me ha tocado colaborar en muchísimas desde el 2014. Y lo más bonito de todo es que la historia de Bimbo ya no es la historia de la fundación nada más, sino la historia de muchísimas empresas y marcas alrededor del mundo, desde Canadá hasta Argentina, desde Sudáfrica, India, China, Europa. Son muchas empresas que así como el sueño de nuestros fundadores surgió en México, esos sueños también provienen y tienen diferentes orígenes. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a enriquecer muchísimo la forma y quiénes somos el día de hoy. Entonces, ¿qué hemos aprendido a través de nuestra historia? Y en la siguiente lámina van a ver por ahí un par de puntos. Transmitir nuestra cultura centrada en la persona a nivel global y sobre todo enriquecerla con lo que nos vamos encontrando. Tener esta visión de largo plazo. Hacer pausas y hacer muchas pausas e irnos adaptando al entorno. Tener como que este doble camino. Por un lado vamos a aprender, pero por el otro lado también vamos a contribuir. Porque cuando juegas en las grandes ligas, de nuevo, quiero volver a hacer hincapié en la responsabilidad que tenemos de ser nosotros los que vamos también sentando las bases y un poco como los trends, ¿no? Y diciendo, somos la panadería más grande del mundo. Entonces es nuestra responsabilidad eh, poder dar el ejemplo y poder compartir lo que hemos aprendido para que otros puedan aprender de esto y al mismo tiempo nosotros aprender con muchísima humildad. Adoptar este enfoque centrado en el consumidor, porque al final el consumidor es el jefe. El consumidor, o sea, el shopper toma la decisión de lo que compra, ¿no? En las tienditas de la esquina, en los supermercados. El consumidor es quien se deleita con nuestros productos y el cliente es quien decide comprarnos directamente el producto, pero el consumidor realmente es el que toma esta decisión y va marcando pauta de qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Y bueno, por supuesto, replicar los éxitos que tenemos en diferentes geografías. Hay una marca súper exitosa que se llama Artesano y es un pan que les quiero contar. Surgió una nueva metodología de innovación, se hace un laboratorio de innovación en Colombia y este grupo de gente bastante joven, de hecho, empiezan a idear y empiezan entonces surge esta marca de artesano, ¿no? Que artesano apela
a todo el poder artesanal del pan. Ahora sí que es un poco como back to basics de cómo surge el oficio de ser panadero y se plasma en esta marca dirigido por una directora de marketing, de hecho, de Colombia. Y esta marca se posiciona tan bien, gusta tanto, que se vuelve una historia de éxito en el mundo, entonces empieza a replicar, se convierte en una marca global al cabo de pocos años. Si no la han probado, se las recomiendo muchísimo, es deliciosa. Y de hecho, el pan francés queda muy bien con ese pan y por supuesto los sándwiches. Entonces, esto es un poco de lo que hemos aprendido a través de los años con nuestra receta de 5 ingredientes. Y bueno, ahora quiero hacer una pausa aquí eh, y quiero pasar ahora sí a hablar más de cultura. Yo sé que todos ustedes están aquí porque de alguna u otra forma el tema de cultura organizacional les llama. A nosotros también nos ha llamado desde, ya les conté, desde que empezó la empresa, pero incluso más recientemente tuvimos como un poco como un despertar, ¿no? Cuando fue el año 2020, que todos pasamos por la pandemia, decíamos, tenemos que revisitar nuestra cultura, tenemos que entender en dónde está la cultura, cuál es la cultura que realmente se está viviendo y hasta dónde la queremos llevar. Hay una frase que me gusta mucho que dice algo así, la voy a parafrasear porque no la recuerdo exactamente, pero dice así algo como que si nosotros no gestionamos la cultura activamente, la cultura nos va a gestionar a nosotros y va a evolucionar con o sin nosotros interviniendo en ella. Entonces, ese trabajo que hicimos en el año 2020 nos ayudó a entender hacia dónde vamos, reforzar las bases de nuestra cultura también y entender qué nuevos atributos culturales queríamos incorporar de una manera más formal. Uno de ellos, por ejemplo, la agilidad, ¿no? Que es algo que hemos hecho muchísimo trabajo desde hace ya bastantes años y de hecho aquí hay personas de algunas empresas que nos han compartido también prácticas al respecto. Entonces vamos a movernos a la siguiente lámina. Vamos a hablar un poco, no de Bimbo, sino de las historias vistas desde los lentes de la cultura. Y para eso, si me ayudan con la siguiente, ¿qué es cultura? ¿No? Y quiero hablar primero de esta definición que tomé de Caroline Taylor de Walking the Talk. La cultura es el patrón de comportamientos que las personas y los sistemas, y aquí hay 3 cosas, o la fomentamos, o la desalientan, o la toleran a lo largo del tiempo. Me encanta este semáforo que le estamos poniendo aquí porque muchas veces hablamos de lo que fomentamos o de lo que no queremos en una compañía, pero pocas veces hablamos de lo que somos capaces de tolerar a lo largo del tiempo. Lo que somos capaces de tolerar a lo largo del tiempo, eso también comunica mucho, eso también hace cultura. Y si se fijan aquí, patrón de comportamientos. No nada más es un comportamiento flash, ¿no? Que ocurrió por ahí alguna vez, sino es un patrón de comportamiento consistente. O sea, que normalmente estamos repitiendo. Y todo eso es lo que hace cultura. ¿Quiénes generan estos comportamientos? Dos elementos principales, las personas y los sistemas, es decir, los procesos, los procedimientos, las estructuras, todo lo que tenemos en una compañía. Y si le damos un clic, hay una frase que me gusta muchísimo de uno de nuestros fundadores y es, la empresa será lo que sea su gente y las personas lo que sean sus líderes. Y esto me lleva a hablar de liderazgo. Los líderes realmente somos los responsables de hacer cultura. Yo no estoy diciendo que los colaboradores no la hagan, pero sobre todo los líderes son los que definen hacia dónde quieren que vaya la cultura y somos los que mayor visibilidad tenemos en la compañía. Entonces, lo que nosotros hagamos, toleremos o dejemos de decir, todo eso comunica muchísimo. Igual, si alguien tiene alguna otra definición de cultura que les guste, cualquier reacción que tengan a esto, por favor, compártanla en el chat. O si hay algo que les llama la atención de lo que estamos compartiendo, por favor, aquí pongan en el chat, los leo. Y en la siguiente lámina, les traigo por aquí cómo se crea la cultura y por ahí un clic más, por favor. Y se crea por mensajes verbales y no verbales. Aquí me faltó ponerles verbales, pero verbales y no verbales, que las personas reciben sobre lo que se valora en la empresa. Digo, les pongo un ejemplo muy sencillo, la cultura de seguridad, ¿no?
La cultura de seguridad, yo me acuerdo muy bien, estaba en una planta, caminando y tal, iba a subir una escalera, esto en mis inicios en la empresa, y me dicen, cuidado, por favor detente el barandal, vamos a poner atención en los escalones, lo más importante es tu seguridad. Y a lo mejor habrá quien diga, ay, qué exageración, ¿no? Pero no, o sea, esos pequeños detalles es en donde nosotros vamos haciendo cultura. Tenemos una práctica que me gusta muchísimo y es una práctica que habla de cápsula de seguridad y cápsula de cultura. Y estos son rituales que tenemos dentro de la empresa. Entonces, las cápsulas en lo que consisten es, antes de empezar cualquier reunión donde hayan 5 o más personas, no importa si es una reunión de pie en medio del centro de distribución, o sea, no importa en dónde estemos, vamos a dedicar 1 minuto a hablar de seguridad y 1 minuto a hablar de cultura. Y se llama cápsula de seguridad y cápsula de cultura. Cualquier cosa de seguridad puede ser un tip, un consejo, una experiencia personal que hayas tenido, algún tema de seguridad que queramos reforzar en ese momento. Y la cápsula de cultura es muy general, ¿no? Vamos a hablar de alguna de nuestras creencias, de algún tema que traigamos en mente, de algún aprendizaje, de alguna historia personal. Tenemos bibliotecas de cápsulas de cultura y de seguridad enfocadas en los temas del momento. Entonces es algo que nos ha servido muchísimo porque tienen una alta penetración, sin importar los niveles de los que estemos hablando en la organización. Ahora, aquí pueden ver 3 círculos. Estos círculos nos hablan, y de igual forma la fuente es Walking the Talk, hablan de cuáles son los principales elementos o cómo podemos codificar la cultura. Porque a veces cuando hablamos de cultura organizacional hablamos de todo y de nada, ¿no? Entonces aquí tenemos tres piezas clave. Uno son todos los símbolos. Y los símbolos, de nuevo, pueden ser, sobre todo son no verbales. Y son esas señales que mandamos a la organización de lo que es importante para nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Si hay una compañía en donde a lo mejor hay, no sé, lugares de estacionamiento asignados por nivel jerárquico, eso ya está mandando una señal. Si un líder en el momento que está escuchando a sus colaboradores está poniendo atención por completo, no está en el celular, está con una escucha activa y en vez de dar las soluciones hace preguntas abiertas, eso ya manda una señal muy importante. Procesos y sistemas. Todos los sistemas, los procedimientos, las políticas de una empresa, incluso cómo hacemos los presupuestos, a qué le damos más presupuesto, todo esto también hace cultura, ¿no? Y forma parte de la cultura. Y por supuesto los comportamientos, que nosotros sabemos que los comportamientos, pues son un iceberg, ¿no? Y que en la base de ese iceberg están todas las mentalidades, están las creencias que sostienen esos comportamientos. Entonces, la suma de estos 3 nos da la cultura. La verdad es que a nosotros nos ha servido muchísimo pensar en estas 3 cosas cuando hacemos planes de cultura, porque muchas veces tendemos a irnos solamente a los comportamientos o solamente tocar algunos de los símbolos, pero a veces no nos ponemos a pensar que incluso la forma en la que diseñamos una estructura organizacional, eso ya en sí es un sistema que también está generando cultura. Y bueno, al final la narrativa, las historias, los ejemplos de la empresa, los orígenes, todo el storytelling que tenemos en la compañía, digo, toca los 3, pero principalmente es un símbolo súper, súper importante y trascendental. Y déjenme ver aquí el chat porque tenemos algunos comentarios, Aranza, pero igual si me ayudas. Ya te Claro compartieron el, que el nombre del libro, The Founder's Mentality. Sí, sí. perdónenme, no me acuerdo exactamente cómo se llama en español, pero estoy casi segura que sí está también en español. Por Em, acá también Fer nos pregunta, Daniela Hurtado, ¿cómo alinean a los líderes con la cultura que buscan y la historia que quieren seguir creando? Buenísima pregunta, Daniela. Te diría que no hay una respuesta directa que te diga, así, esta es ahora sí como que la receta secreta de cómo alinearlos. Pero hay diferentes formas en lo que lo hacemos. O sea, uno, cuando un líder entra a la compañía, pasa por un proceso de onboarding muy profundo, con muchísimo foco en la cultura, en donde ellos de verdad entienden a través de diferentes cursos que tenemos, charlas, pasar tiempo con otros líderes, entienden realmente cuál es la filosofía y por qué la razón de ser, ¿no? Y de dónde viene todo esto. Entonces les damos ahí diferentes herramientas para que ahora sí que empecemos con un entendimiento profundo, que posteriormente ellos también aprendan a accionarlo. Eh,
Y en esta historia que queremos seguir creando, ellos son parte, o sea, los líderes son parte de la construcción de hacia dónde vamos. Entonces ellos también lo sienten suyo. Y además nosotros también cuando hacemos pues evaluaciones de talento, no solamente impacta que llegues al resultado, sino qué comportamientos tuviste para llegar a ese resultado. Entonces creo que esa combinación entre la educación que tenemos, toda la comunicación, las herramientas que les damos a ellos, más la forma en la que se está evaluando el performance, tienen un peso importante. Adrián, gracias por compartir esta definición. Dice, en un reduccionismo puro, la cultura es lo que hacen los colaboradores cuando nadie los ve. Me encanta esta frase, es buenísima y es muy real. Dicen, es un modelo, dice Scarlett, es un modelo de la realidad que nos identifica y nos da sentido. Sí, totalmente. También Eh, nos pregunta aquí Salma, ¿qué es lo más importante para considerar antes de querer cambiar la cultura de una organización? yo te diría que varias cosas. Por un lado, hay que entender la raíz del problema, por así decirlo. Cuando queremos cambiar la cultura organizacional, puede ser por diferentes razones, ¿no? Una de ellas es, tenemos un reto de negocio hacia el futuro y que reconocemos que la cultura que tenemos al día de hoy no nos va a ayudar a llegar a ese reto o no, a conseguirlo. Otra de las razones que pudieran ser es que realmente hay una desconexión entre la cultura que queremos y la cultura que realmente se vive, y esa brecha queremos cerrarla, ¿no? Por dar otro ejemplo. Entonces, creo que lo más importante es entender cuáles son las razones de fondo del estado actual. Y te pongo un ejemplo. A lo mejor tienes una cultura que dices, oye, es un poco tóxica, es una cultura sumamente jerárquica. Y hoy yo quiero evolucionar a un modelo de cultura en donde que esté basado más en el empoderamiento, ¿no? Hay que entender qué es lo que está llevando a esa cultura a ser jerárquica, qué símbolos tenemos, qué procesos y sistemas, qué comportamientos, cuáles son esas mentalidades o mindsets subyacentes y esas creencias que hace que se arraigue ese comportamiento de jerárquico, esos símbolos de jerárquico, esos procesos y sistemas de jerárquico. Hasta que no entendemos qué es lo que lo está motivando, es muy difícil cambiarlo. Porque entonces podemos hacer cambios cosméticos, podemos hacer foros bonitos, podemos hacer comunicación, podemos hacer campañas, podemos hacer entrenamientos, pero si no estamos entendiendo esas creencias subyacentes, entonces no estamos atacando el problema de raíz. Gracias, Fer. También nos comparte Isaac, ¿cómo iniciar la evangelización de una cultura organizacional en empresas donde jamás se había tratado este tema? Isaac, no sé si te refieres a una nueva cultura o en sí de tocar el tema de cultura. Todas las empresas, sin importar el tamaño, sin importar el tipo, todas tienen una cultura organizacional. La diferencia está en si podemos identificar cuál es y si se ha dado de una manera como casi que en piloto automático o de una forma bastante más proactiva y con propósito. Entonces, cuando jamás se ha tocado, y ya nos ha tocado a nosotros en la experiencia justo de adquisiciones, cuando no se ha profundizado mucho en este tema, es empezar, y algo que nos ha funcionado es empezar por ponerles un espejo y decirles, mira, estos son, a lo mejor no tienes ningún valor en la pared, pegado en la pared, pero estas son las cosas que ustedes nos están diciendo que son importantes para ustedes. Y yo creo que la escucha a los colaboradores es el punto más importante para empezar. ¿Qué dice nuestra gente? ¿Qué les duele? em, ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué resuena con ellos, no? ¿Qué tanto ellos realmente están comprometidos con la compañía? Recordemos que cultura y engagement no es lo mismo. Podemos tener a un colaborador que tiene un engagement altísimo, pero quizás sus comportamientos no están alineados con la cultura organizacional que queremos. Entonces, muchas veces utilizamos estos términos de manera indistinta cuando son cosas que se vinculan, pero son diferentes y se gestionan de una manera diferente también. También Dice, Jessica Muñoz Fer nos pregunta, cuando hay líderes de poca cultura organizacional, especificando apáticos, ¿qué recomendarías para colaboradores dispuestos al cambio de cultura? gracias, Jessica. Mira, hay algo que se llama el tipping point. Ahorita se los pongo aquí en el chat.
y esa teoría ya tiene bastantes años, dice que cuando logramos movilizar al 25% de una organización, el resto del cambio se genera casi en automático. Entonces, ese primer 25% es súper complicado, pero ya una vez llegando al 25%, ya se empieza a convertir en la norma. Entonces, empezamos a generar una competencia organizacional que se empieza a normalizar hasta el punto en llegar a ser casi inconsciente, ¿no? Que ya no nos damos cuenta que ya la tenemos. Yo creo que depende de quién sea. Si estamos hablando de un director general, sí tenemos un problema importante, ¿no? En función de hacia dónde queremos que vaya el negocio. Y ese será un problema que tendrá que solucionar el Consejo de Administración. En este caso, o si reporta a otro país, es de otro país. Si tenemos un líder que simplemente es apático, pero es un líder que no toca a tantas personas, que como tal no, eso está generando cultura, hay que decirlo. Incluso si no le interesa la cultura, eso ya está generando cultura, pero normalmente es empezar con aquellas personas que sí les interesa, que se muestran apasionadas, ¿no? Que son ejemplo de la cultura que queremos en la organización. Si empezamos con esas personas, muchas veces es más fácil movilizar a la organización. También Y Paola Saucedo nos pregunta, ¿cómo moldear la cultura? ¿Hacen talleres, mandan el libro de la cultura o cómo le hacen aparte de los rituales? son muchísimas cosas, o sea, son muchísimas cosas, es en todo. O sea, en los foros abiertos de los directores reportando resultados a los colaboradores, a través de la comunicación, a través de la educación, es en cada momento, en estas juntas de pie que tienen todos los días desde ahí. O sea, cuando tienes líderes que están comprometidos con la cultura, que entienden la cultura y que existe esta alineación cultural y este fit cultural, que ojo, el fit cultural luego queremos decir que son fit cultural, cosas que no son, pero cuando realmente hablamos de fit cultural, ellos son los que nos ayudan a hacerla y a permearla a través del ejemplo. Y perdón que te no te dé una respuesta tan directa, pero es que es en todo. O sea, cada vez que nosotros tenemos una interacción con un colaborador, es un momento en el que le podemos transmitir esto. Pero si no tenemos la calidad de liderazgo que necesitan nuestras empresas, es muy difícil lograrlo. Em, También por aquí Octavio López nos manda su definición de cultura organizacional, conjunto de valores, creencias, tradiciones, ritos de un grupo de personas que se traduce en conductas observables y comportamientos en muchos casos inconscientes. Muchas gracias, Octavio. Me encanta ese punto de en muchos casos inconscientes, porque gran parte de estos cambios empiezan por el despertar de la conciencia, ¿no? Hacer consciente lo que en algún momento no teníamos como inconsciente para poder movilizarnos y generar por ahí algún cambio. Digo, por darles ejemplos, digo, hay programas de mentoría, hay programas de desarrollo de líderes en diferentes niveles, tenemos las cápsulas de cultura, contamos con un espacio que es el curso de superación personal, que nosotros hablamos que es un regalo para los colaboradores, ¿no? Es un regalo porque no es mandatorio ni nada. Son 3 días, son puras pláticas de crecimiento personal y está enfocado en todos los niveles de la empresa. Un operario, un vendedor, un repartidor, hasta un directivo, ¿no? Y son 3 días en los que se regalan pláticas de diferentes temas y es un espacio de reflexión personal que salen de trabajar, se les paga absolutamente todo, por supuesto, y es simplemente para que ellos sean mejores personas. Y me acuerdo muchísimo de uno de mis jefes, que yo cuando entré les decía, oigan, pero ¿cómo? O sea, ¿realmente es redituable ese espacio? ¿No? Porque al final del día, pues son 3 días, es toda la empresa, estamos hablando de muchísima gente, es una inversión muy grande, ¿no? Porque además se quedan a dormir ahí. O sea, no me checan los números, ¿no? Y me decía, es que no se trata de un juego de números. O sea, nuestros fundadores decían que cualquier persona que forme parte de la empresa, después de su paso por la empresa, sin importar cuánto tiempo se quede, tiene que ser mejor persona. Y que entonces, al haber pasado por aquí, nosotros hemos cumplido nuestra labor de que esa persona cuando salga haya mejorado, ¿no? Y que te pueda crear un impacto en el mundo, pues en donde sea que esté. ¿Cómo despiertas la conciencia de los líderes? Mira, algo que yo he aprendido, Melissa, es abordar este tema desde diferentes perspectivas. Hay líderes que les llama más el caso de negocio puro, financiero, ¿no? Razón de existir, o sea, que les llama más. Hay líderes que les llama más la filosofía,
Hay líderes que les despierta más las historias, su experiencia personal. Entonces creo que si nosotros logramos transmitir la importancia que tiene la cultura, viéndolo desde un caso de negocio mucho más holístico, es más fácil que algunas de esas razones vayan a sembrar esa semillita del interés que pudiera tener esos líderes. Ahora, cuando ya hablamos de cuáles son nuestros propios sesgos inconscientes, prejuicios, nuestras propias creencias subyacentes que sostienen esos comportamientos que tenemos, ahí sí hay que dar recursos más profundos que entiendo que no se los podamos dar a todos, ¿no? Existen desde assessments culturales, existen desde los famosos 360 que nos ayudan a ponerle un espejo a los líderes y a decirle, mira, eso es lo que tienes que trabajar, eso es lo que están diciendo y te voy a ayudar con un coaching, por ejemplo. El coaching es una de las herramientas más poderosas de cambio cultural porque trabaja en lo individual y trabaja con cosas muy, muy profundas. Dice Scarlett, desarrolla una cultura organizacional sólida y efectiva que impulse el éxito de tu empresa. Ah, perdón. Acá Están te, haciendo la, acá ¿cómo se te llama? pone Daniela Hurtado. Sí, Excelente visión, mejores personas que replican ese crecimiento en su equipo. Crecen ellos y crecen los demás. También sí. Octavio nos comparte. Podemos lograr hasta hacerlo consciente por intervenciones, coaching, por ejemplo. Ahí es donde inicia el proceso de cambio. Hay quien cambia rápido, lento y quien no quiere cambiar. Correcto. Y ahí en quien no quiere cambiar, depende de qué estemos hablando, entra esta definición que les ponía yo de que estamos dispuestos a tolerar, ¿no? Habrá cosas que estemos dispuestos a tolerar, habrá cosas que serán no negociables y que habrá que tomar decisiones también al respecto, ¿no? Dice Carla Bringas, ¿cómo creas una cultura en tu equipo? No a nivel organizacional, sino con tus reportes directos y equipo de trabajo. Y eso es muy buena pregunta, Carla. Eh, Digo, la cultura organizacional existe sin duda y es un gran paraguas y dentro de eso, pues están los equipos, ¿no? Y desde la manera en la que tú, por ejemplo, llevas y voy a hablar de un sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las reuniones que tú tienes con tu equipo? ¿Cómo las llevas? Ellos llevan la agenda, tú decides la agenda, realmente los escuchas abiertamente o incluso invitas a que tu equipo te rete, pero de a de veras. Creas esta seguridad y esta confianza en donde ellos pueden realmente decirte lo que piensan y darte retroalimentación como jefe. Em, Cada cuando tienes uno a unos. ¿Cómo empiezan tus unos a unos, no? ¿Empiezan hablando directamente del trabajo o te detienes un momento y les preguntas, quiero saber cómo estás? ¿Cómo te sientes, no? ¿Cómo va tu semana? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo está tu familia? Digo, también entiendo que no queramos ser súper invasivos en la vida personal hasta donde cada quien lo decida, pero cuando hablamos de centrados en la persona, hablamos de la persona con sus problemas familiares, con su vida personal, ¿no? Con sus aspiraciones de estudiar, de viajar, de lo que quieran hacer. Hablamos de todo eso también. Entonces, estas pequeñas cosas en cómo gestionamos el día a día, ¿qué hacemos cuando un colaborador viene con nosotros y nos dice, oye, necesito ayuda? ¿Lo escucho? O sea, pongo en pausa mi día para atender ese problema, los empujo a que ellos puedan pensar fuera de la caja, que traigan otras ideas. Todos estos ejemplos que te estoy dando genera cultura. Y dice DM Castro, ¿cómo generas una experiencia cultural similar para diferentes audiencias, específicamente para personal operativo de primera línea? Híjole, esa es una gran pregunta. Porque sí, la verdad es que cuando hablamos de personal que tiene acceso al mundo digital, es bastante más fácil porque de entrada los canales de comunicación están más abiertos y son más directos. Pero cuando somos empresas que tenemos colaboradores trabajando en líneas de producción, que están en la calle, que no tienen acceso al mundo digital, sí es más difícil, pero mi respuesta corta es a través de los jefes. A través de los jefes, de nuevo. ¿Cuál es el ejercicio de la jefatura? En Bimbo, algo muy importante es que el jefe como tal, ya dejan de hablar de los líderes, el jefe, o sea, un supervisor de producción, un supervisor de ventas, el jefe tiene esta responsabilidad de desarrollar a sus colaboradores y de ser el eslabón que los conecta con la empresa. Si tú tienes un problema, no te van a decir, ve al área de personas, que ahora nos llamamos así. Ve al área de personas, no te van a decir eso, te van a decir, ve con tu jefe, háblalo con tu jefe. Entonces, ahora sí que tienen tanta responsabilidad los jefes y son tan importantes que nosotros, como empresa, tenemos que darles las herramientas que ellos necesitan. Entonces, la respuesta corta es a través de los jefes.
Dice Tania, ¿nos puedes contar un poco de la creación de la cultura y la relación con Change Management, porfa? Sí. La cultura se creó desde el día 1 de la fundación de la compañía. Eso y ha ido evolucionando como se los estuve platicando a lo largo de la charla. ¿Cuál es la relación con Change Management? Bueno, pues normalmente el Change Management, digo, hay muchísimas metodologías en el mundo. Algo que yo he aprendido a través de estos años es que hay diferentes palancas de cambio y dependiendo de la firma, del consultor, del libro, pues van a ser diferentes palancas. Pero dos de las palancas de las que más abusamos son de la educación y de la comunicación. Muchas veces pensamos que la comunicación va a arreglar todos nuestros problemas, ¿no? Y pregúntale a cualquier área de comunicación. Y si hay alguien de comunicación aquí, se los prometo que se está riendo en este momento a carcajadas porque es real. O sea, abusamos tanto de esas dos palancas que nos olvidamos de las demás. ¿Dónde quedan las estructuras? ¿Dónde queda el liderazgo? ¿Dónde quedan muchísimos de los procesos de los que estuvimos mencionando? Entonces, el change, sí, en definitiva nos ayuda a manejar el cambio, nos ayuda, podemos hablar de muchas fases de change. Si les puedo dar un consejo sería, no abusen de la educación y de la comunicación. Son importantísimas, pero hay muchas otras palancas que tenemos que activar cuando hablamos de cambio. Y creo que no hay preguntas, pero me voy a la siguiente para ir cerrando, pero igual si tienen más preguntas, encantada. Entonces, el día de hoy, de alguna u otra forma, entrelazada con lo que les conté de un poco de la historia de Bimbo, más lo que estuvimos platicando, hablamos del poder que tienen las historias. Y hay muchas historias. Hay historias de la fundación de la empresa, en sí de la empresa, de la operación del día a día, historias de la vida de los colaboradores que forman la empresa, también historias de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Entonces, mi invitación sería, no importa el tamaño que tenga su empresa, no importa si son 3 personas, si son miles de personas, si es chica, mediana, grande, no importa el giro. Estoy segura que ustedes pueden encontrar historias que reflejen la cultura de su empresa, que les ayuden a fortalecer esos atributos culturales que ustedes quieren ver más en sus empresas. A lo mejor alguien dice, no, es que la verdad es que la historia de la fundación de mi empresa no tiene nada interesante. Bueno, te puedo asegurar que si la ves desde un ángulo distinto, quizás sí. O quizás la gente que hoy la conforma es donde están las historias interesantes que tú puedes contar. Y les quiero dedicar aquí una frase, si me ayudan con un clic, por favor, em, que me gusta muchísimo, que es de Brené Brown. Tal vez las historias son solo datos con alma. Y bueno, es eso, ¿no? Es eso, cómo las historias nos ayudan a transmitir el alma de nuestras empresas. Y ya para cerrar, traigo una última lámina. Eh, y yo les diría, lo más poderoso entre las historias y su conexión con la cultura es la congruencia entre lo que decimos y narramos y lo que hacemos. Si yo te estoy contando una historia, pero en el hacer hay una desconexión total, esa historia pierde todo su poder. Por más que el storytelling sea perfecto, por más que técnicamente sea una historia súper bien armada, no va a carecer de poder esa historia, porque no tiene sustento. Algunos comunicadores dirán, show, don't tell. O sea, enséñame, no solo me digas. Y bueno, con esto cierro yo. Muchísimas gracias por su atención, por su asistencia. Igual me pongo a sus órdenes y me ayudan con la última lámina. Ahí en LinkedIn también me pueden contactar. Y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación al equipo de HDO. Muchas gracias, Fer. Fue un placer tenerte aquí. Arrancamos el segundo día increíble con tu participación. Nos vamos muy emocionados con mucha reflexión y conociendo la historia de una gran compañía como lo es Bimbo y conociendo a una gran persona y profesionalista como eres tú, Fer. Te mandamos un abrazo. Esperamos que esta sea la primera de muchas colaboraciones que podamos hacer en conjunto. Y como bien dice Fer, aquí están sus redes sociales para que si se quedaron con alguna pregunta, lo que sea, aquí están para que podamos dar seguimiento. Un abrazo a todos, gracias por sumarse a esta primera sesión del segundo día y nos vemos en la siguiente a las 12 de la tarde con Mauricio Gutiérrez de Cinépolis hablando de Employer Branding. Muchas gracias, Fer. Gracias a todos. Un gusto. Muchas gracias. Sí, a todos los que nos preguntan les vamos a mandar grabaciones al final de la gran semana y recuerden que tenemos nuestro workshop presencial el jueves 15 de febrero de 9 a 1 impartido por José Luis Pineiro, presencial en Ciudad de México. Aquí están las redes de Fer y no olviden agendar su brief para cualquier tema de cultura. Va a ser un placer ayudarlos.